Compañeros, tengan muy buenas noches. Como todos los viernes, muchas gracias por estar en la clase. Nada, no sé, creo que va a ser la última clase antes de nuestro descanso de Semana Santa. Así que vamos a empezar de manera inmediata la clase, compañeros. Al terminar la clase les voy a dar la información de los temas. Pues yo creo que ya lo platicamos en la clase que nos corresponde, ¿verdad? Lo platicamos, fue la semana pasada, les comenté a ustedes. Voy a... Con el programa, al terminar la clase, les informaré cuáles son los puntos que vamos a desarrollar para su segundo examen parcial, que les va a tener un valor de 40 puntos. Bien, compañeros, con ustedes, si no estoy mal, y así lo estuvimos platicando con ustedes el día lunes, me quedé platicando acerca... vimos lo que era la definición, sujeto, selección del notario, impedimentos del notario, vimos los legítimos, las prohibiciones legales. Si no estoy mal, buenas noches. Si no estoy mal, tenemos que ver las prohibiciones contenidas en el artículo 77 del Código de Notariado. Le vamos a ver cuáles son las prohibiciones legales. Las prohibiciones, o llamémosle prohibiciones legales, taxativamente así lo dice el artículo 77 del Código de Notariado, dice: al notario le es prohibido autorizar actos y contratos en favor suyo y de sus parientes. ¿Se recuerdan ustedes? Este tema lo habíamos platicado y este tema lo habíamos dicho, que es un tema relacionado con el principio de extraneidad. Aquel que dice que el notario solo podrá autorizar actos y contratos en favor de extraños, no de parientes. Entonces el artículo 77 nos establece que con la antefirma, dice: sin embargo, podrá, con la antefirma por mí y ante mí, podrá el notario autorizar los siguientes actos y contratos. Dice por mí, ante mí, recordemos el artículo 1 del Código de Notariado, cuando dice que el notario tiene fe pública para autorizar actos y contratos a requerimiento de parte y por disposición de la ley. Cuando hablamos a requerimiento de parte, los otorgantes, los que ruegan, los requirentes, son los que el notario va a utilizar las palabras ante mí, porque en su presencia van a firmarle al notario. Pero cuando el notario utiliza las palabras por mí y ante mí, es porque está actuando por disposición de la ley, porque la ley así dispone, porque la ley dice que el notario puede actuar, ¿sí? Es porque la ley dispone, ¿verdad? A disposición de la ley. Y entonces el artículo 77 dice: el notario, dice, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los siguientes contratos: su testamento y donación por causa de muerte, y las modificaciones o revocaciones de los mismos. Aquí hablamos que el testamento y la donación por causa de muerte son actos de última voluntad, actos que son mortis causa, para después de la muerte, y las características de los mismos son que es personalísimo. Este acto de última voluntad es personalísimo. Significa que no puede otorgarse a través de mandato, a través de poder, ningún mandatario lo podrá hacer. No puede delegarse a través del mandato o a través del poder esa facultad que tiene el testador o el donante por causa de muerte. Y la otra característica es que es revocable, ¿verdad? Por eso dice que puede hacer sus modificaciones o sus revocaciones. Luego, en la literal P dice: los poderes que confiera y sus prórrogas y modificaciones. Importante, dice, los poderes que él confiera y sus prórrogas. Si yo como notario quiero darle un poder judicial a mi hermano, porque él como hermano es pariente dentro de los grados de ley, él puede ser mandatario judicial mío. O si yo le quisiera un mandato judicial a un abogado, entonces yo puedo
con la comparecencia unilateral, con la comparecencia únicamente mía y con el uso de la antefirma por mí ante mí, yo puedo otorgar o conferir ese mandato judicial a favor de mi hermano. Y dice modificaciones y revocaciones. Luego la literal C, que establece y dice la sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado para ellos. No es lo mismo que está en la literal B con lo que está ahorita refiriéndose a la literal C, ¿verdad? En la literal B soy yo el que estoy confiriendo el mandato, ¿sí? De manera unilateral, pero la literal C dice que yo puedo, ¿sí?, sustituir el mandato si estuviera autorizado para ello, porque las normas que regulan el contrato de mandato establece que el mandatario podrá sustituir el mandato en tercera persona siempre con dos situaciones especiales. La primera, o digamos, condiciones especiales. La primera, que debe de conferir las mismas facultades que le confirió su mandante, ¿sí? No puede aumentar las facultades que le dio el mandante a él. Y la otra característica, la otra condición es que el mandante debe de facultarlo en el mandato que le confirió, donde diga que le faculta a su mandatario expresamente para que pueda sustituir en cualquier persona el mandato que le ha sido conferido. Él lo puede hacer entonces de manera unilateral, manifestando que su mandante le dio facultades y que por no poder continuar con el mandato que le hubiera sido otorgado, entonces el mismo lo sustituye en tercera persona. Eso lo puede hacer con la antefirma por mí y ante mí. Luego dice los actos en que resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Aquí, compañeros, yo siempre lo repito, palabras de un profesor nuestro en Derecho Notarial, que decía que cuando tengamos duda en el otorgamiento de un contrato, en la autorización de un contrato, que si tenemos duda es preferible que no lo hagamos. La línea divisoria entre cuando adquiero, ¿sí?, cuando adquiero derechos y cuando contraigo obligaciones, pues la verdad es que es muy sensible, ¿verdad? A veces dentro de un contrato es bastante difícil determinar cuándo estoy yo contrayendo obligaciones y cuándo estoy yo adquiriendo derechos. Por ese motivo, yo siempre he dicho, si tenemos duda con respecto a esto, es preferible que no hagamos nosotros ese contrato, sino que simplemente pues nosotros recurramos a otro notario para que él sea el que faccione el instrumento público. Esto quiere decir, compañeros, cuando nos advierte la ley que estamos facultados, esto quiere decir que si yo, Jorge Mario Álvarez Quirós, me voy a reconocer deudor lisa y llanamente por la cantidad de 50,000 quetzales en favor de Carlos Leonel Mejía Pivaral, yo lo puedo hacer de manera unilateral, porque ahí solamente estoy contrayendo la obligación de hacer un pago con sus modalidades, sus condiciones, con sus estipulaciones, el plazo, la cantidad, la forma de pago, las mensualidades, el interés pactado, pero eso yo ahí estoy contrayendo exclusivamente obligaciones. No puedo adquirir derecho alguno con las palabras por mí ante mí, o dicho en otras palabras, que yo comparezca de manera unilateral. Araceli Pimentel, le comento el artículo 77, es el que estamos leyendo en este momento. Muy buenas tardes, que está ingresando usted, y gracias a Evelyn Ordóñez que está dando la respuesta a la pregunta de la compañera. Luego, compañero, muy importante, la literal E dice las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único, enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. El artículo 96 del Código Notariado, si ustedes lo ven, si ustedes quieren hacerle una anotación, por favor pueden hacerle la anotación correspondiente que diga enmienda del protocolo.
El artículo 96 refiere en qué casos es obligatorio la enmienda del protocolo. Y por eso el artículo 77 en la literal E dice que no puede el notario ampliar, ¿sí? Con escrituras de aclaración o ampliación no puede ampliar más que errores de forma, siempre y cuando no sean los contenidos en el artículo 96. Pueden leer ustedes el artículo 96 y sabrán ustedes en qué casos es. El último de los puntos del programa es el protocolo o el registro notarial. Ahí vamos a ver la enmienda del protocolo. Ahí les voy a explicar cómo debe enmendarse el protocolo y en qué casos procede la enmienda del protocolo. Entonces, las escrituras de aclaración o ampliación tienen como objeto, y el notario las puede hacer por mí ante mí, siempre y cuando vaya a enmendar errores de forma, ¿verdad? No de fondo. Y voy a explicar posteriormente lo que se refiere al fondo del instrumento público. Cuando hablamos de forma, si el notario omitió decir que el documento personal de identificación fue extendido por el Registro Nacional de las Personas, si omitió, por ejemplo, la nacionalidad del otorgante, omitió el estado civil del otorgante, omitió datos individualizantes que no sean nombres y apellidos, el notario puede otorgar una escritura de ampliación y aclaración por mí y ante mí y enmienda el error de forma cometido en el mismo. Importante, estoy indicando, estoy señalando y entiéndanlo en negrillas y subrayado, les estoy diciendo errores de forma. Los errores de fondo cometidos en un instrumento público obligatoriamente debe de hacerse con la comparecencia de todos los que otorgaron el instrumento público. ¿Qué quiero decir? Que si el notario, el error que cometió es de fondo, el error que cometió fue un número incorrecto de finca, folio y libro, para enmendar ese error única y exclusivamente se puede enmendar con la comparecencia de todos los otorgantes. 2 vendedores, 2 compradores, los 4 tienen que comparecer a manifestar que están ampliando la escritura pública número tal con el objeto de enmendar un error cometido en el mismo. Si fuera un contrato de arrendamiento donde compareció el inquilino, donde compareció el arrendante y compareció un fiador, para poder enmendar errores cometidos en el contrato de arrendamiento, obligatoriamente deben de comparecer los 3 otorgantes. ¿Por qué razón? Simplemente les digo la certeza y la seguridad jurídica que debe de solemnizar el notario en los instrumentos públicos, y esa certeza se ve traducida que todos los comparecientes enmiendan el error que han cometido. La razón: inseguridad jurídica. Solo imagínense ustedes la inseguridad y la falta de certidumbre, falta de certeza que habría si el notario pudiera ampliar interés, si pudiera ampliar plazo del contrato, si pudiera ampliar número de finca, si pudiera ampliar el departamento donde es la finca, si pudiera ampliar todas las condiciones o estipulaciones que deben hacerse constar o documentarse en una escritura pública. Pues la verdad es que tendríamos mucha inseguridad. El notario no está facultado para eso. Las partes deben de manifestarle su consentimiento para que el notario, a través de una escritura de ampliación, haga una ampliación o aclaración o enmiende el error cometido. Los nombres definitivamente, compañeros, es requisito esencial. Artículo 1 del Código, es requisito, artículo 31, es requisito esencial los nombres y apellidos de los otorgantes. Por consiguiente, compañeros, el notario no puede, si le puso López en lugar de Lemus, está obligado el notario a hacer una escritura de ampliación o de aclaración con la comparecencia de todos, porque, vuelvo a repetir, la inseguridad o la incertidumbre que tendríamos nosotros si el notario pudiera enmendar el error de forma.
y en lugar de decir que fue Julio César Antonio Pineda Bardales, ¿sí? O Pineda Estrada, podría cambiar el nombre con la comparecencia únicamente de él, podría sustituir el comprador por otra persona. Por eso, imaginémonos, apliquemos la lógica, no solo la lógica general, la lógica jurídica, de que eso precisamente es lo que la ley evita, que haya una incertidumbre. Y luego quisiera contestarle a César Franz. Yo entiendo lo que el compañero me dice es si se puede hacer una escritura de ampliación o aclaración o hacer un testado o entrelineado. Es correcto que podamos hacer testados o entrelineados, pero el artículo 14 del Código de Notariado establece: serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. ¿Qué significado tiene eso? Que si aquí terminó el instrumento público, aquí terminó, y ya están las firmas de los otorgantes, no tenemos espacio para hacer el testado, lo que el artículo 14 dice que después de las firmas no podemos hacer absolutamente ningún testado y ningún entrelineado. Eso sería falsedad material, es la alteración de un documento y por consiguiente nosotros no lo podríamos hacer. Si nosotros al momento y antes de que firmen el instrumento público nos damos cuenta que le pusimos apellido López cuando el apellido realmente era Castillo, por ejemplo, entonces al final vamos a decir testado López, testado López omítase, entre líneas Castillo léase. Después van las firmas de los otorgantes y ahí está. Por eso, regularmente nosotros damos el contrato, se le entregamos el contrato a las personas, los otorgantes lo que hacen es leen el instrumento y dicen: mire, licenciado, me puso incorrectamente mi apellido. Yo no soy Paz, sino que soy de apellido Pasos. Testamos Paz, entrelineamos Pasos y corregimos el error. Estas escrituras de ampliación o aclaración, estas escrituras única y exclusivamente, ¿verdad?, se van a poder hacer siempre y cuando el notario no hubiera entregado testimonio especial, no hubiera entregado testimonio a los registros correspondientes, porque si altera el documento, ahí existe falsedad. Lo que el notario va a hacer, compañeros, es que antes de que firmen los otorgantes, les entrega el instrumento, lo leen y le dicen: mire, licenciado, mi nombre está incorrecto. O mire, licenciado, la finca no es de Escuintla, sino que es del departamento de Zacatepeques. Testamos Escuintla, entrelineamos Zacatepeques. Eso es lo correcto. Pero una vez ya se haya dado el testimonio, ustedes ya hayan firmado las partes y no tenemos espacio para entrelinear, lo que tenemos que hacer obligatoriamente, la escritura pública de ampliación o aclaración. Para Héctor Ramos: si muere el notario, ¿cómo se puede solicitar o ver los instrumentos que haya faccionado? Bien, dos cosas importantes en este tema, que también me lo preguntaron en la clase anterior. Dos cosas importantes. Si muere el notario, ¿sí? Si muere el notario, el protocolo del notario tiene que entregarse al archivo de protocolo. Los albaceas o cualquier persona que tenga en su poder el protocolo lo debe entregar. Eso ya lo vamos a ver en el punto del protocolo. Y entonces cualquier persona interesada va al archivo de protocolo, solicita el protocolo del notario que falleció hace 5 años y el director del archivo les tiende su testimonio y no tiene ningún problema para eso. Siempre lo vamos a encontrar. Pero también la pregunta me lo hacían: si muere el notario, ¿qué sucede con la escritura de ampliación? Las escrituras de ampliación de un notario fallecido las puede otorgar otro notario. La única diferencia aquí es que no las va a poder otorgar por mí ante mí, porque no es del protocolo de él, no es escritura de él. Si el notario ya falleció y es necesario enmendar un error contenido en esa escritura pública,
tienen que comparecer todos los otorgantes de esa escritura pública ante otro notario, y ese notario dirá que por escritura número 32, autorizada por el notario Ismael Pineda Valcárcel, ¿sí?, se otorgó la escritura de compraventa, y enmiendan la misma en el sentido de hacer constar que la finca, número tal y tal y tal, su numeración correcta es la siguiente, quedando inalterables las demás condiciones, disposiciones y con toda su fuerza legal, o las disposiciones que ustedes quieran hacer constar en ese instrumento de ampliación. Ahí no hay problema. Y me adelanto por si lo quisieran preguntar: si murió ya uno de los otorgantes, pues tendría que otorgarlo el heredero. Si no hay heredero, hay que nombrar un administrador de la mortual dentro de un proceso intestado para que sea él el que pueda otorgar el instrumento público de aclaración o ampliación y poder enmendar los errores que ahí hubieran sido cometidos en la escritura pública. Ese es el tema que nos estamos refiriendo del artículo 77 en las escrituras públicas de ampliación y aclaración. Luego tenemos el artículo 77, su numeral 2, dice: si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, ¿sí?, secretario de los tribunales, esta es prohibición, ¿verdad? Lo anterior eran prohibiciones con sus excepciones, con las palabras por mí ante mí. Aquí ya estamos hablando de prohibición. Si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. Yo solo hago un comentario: ya la aplicación de ese artículo, que los jueces pueden ejercer el notariado, ya no es de aplicación, compañeros. La misma ley del organismo judicial prohíbe taxativamente que el notario, ¿sí?, los jueces puedan ejercer el notariado. Entonces, lógicamente, este artículo para mí ya no es aplicable. Luego dice, numeral 3, extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Aquí lo que dice, compañeros, es: yo no puedo como notario hacer constar, por ejemplo, en un acta notarial o en una certificación, algo que a mí no me conste. Simplemente yo voy a hacer constar que vi tal cosa y lo quiero hacer constar en el mismo, si realmente no me consta. La misma ley dice, es una prohibición taxativa para el notario. Numeral 4, autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervienen en el mismo. Eso significa, compañeros, hay dos formas de extender los testimonios: haciendo constar, ¿sí? Hay dos formas de extender los testimonios. Una, haciendo constar que tuvimos a la vista el protocolo y digo como notario que se encuentran las firmas de los otorgantes. Y la otra, el otro sistema es donde ustedes miran, están las firmas de los otorgantes, las palabras ante mí, y entonces hacemos una fotocopia. Lo que dice este artículo es que al notario le es prohibido extender un testimonio por el sistema de transcripción o de copiarlo si no ha sido firmado. Es recurrente, y yo lo sé, algunos notarios lo hacen. Antes de que firmen, hacen el testimonio, copian la escritura, dan fe de que las firmas se encuentran ahí documentadas y extienden el testimonio. Situación que no es cierto, porque de repente el fiador hasta en la tarde va a pasar, el comprador hasta en la tarde va a pasar y el vendedor es el único que está firmando el instrumento. Eso, de verdad, compañeros, no puede darse porque la ley es así, taxativamente lo prohíbe. Por último, el artículo 77 dice, numeral 5, usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia.
Eso no solamente es una obligación, ¿verdad, compañeros? No solamente es una obligación de no hacer, también tenemos en el artículo 2 una obligación de hacer. Dice haber registrado en la Corte Suprema de Justicia sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Aquí tenemos la obligación de hacer y una obligación de no hacer contenida en el artículo 77, numeral 5. Con esto, compañeros, ustedes van a leer, van a estudiar el artículo 77. Siempre hago un par de preguntas de esto. Es importante que ustedes lo lean, que ustedes sepan esto por la importancia de este artículo, cuáles son las prohibiciones. Por supuesto, no vayan a desatender los impedimentos legítimos o doctrinarios, porque eso también es muy importante. Y luego, compañeros, quiero hablarles de derechos y obligaciones que tienen el notario y que tienen también el cliente o sujeto paciente. Recordemos que los derechos y obligaciones que de la relación notarial se generan son derechos y obligaciones definitivamente, compañeros, correspondidos, ¿sí? En doble vía. O sea, que de manera, llamémosle así, ¿verdad? Tanto el notario tiene obligaciones como tiene derechos, así tiene sus obligaciones y tiene sus derechos el requirente. ¿Cómo está esto? Nosotros como notarios tenemos el derecho de exigirle a nuestro cliente toda la información, toda la documentación necesaria para poder crear un instrumento público lo más humanamente perfecto. Pero además también tenemos el derecho de cobrar nuestros honorarios. Y tenemos como obligación terminar una relación notarial, ¿sí? Terminar la relación notarial cumpliendo con las obligaciones que nosotros debemos de cumplir. Y la otra situación en este tema también es el derecho que tiene el sujeto paciente. ¿Cuál es el derecho? Que le entreguen sus documentos, que le entreguen como producto de la relación notarial, le entreguen sus testimonios, sus documentos, copias de sus avisos, terminada esa relación notarial. ¿Para qué? Para que él también tenga la obligación de pagarle los honorarios y de darle toda la información al notario. Por eso les decía, es en dos vías que se recibe tanto los derechos como obligaciones de los otorgantes. Y luego, compañeros, también tenemos en el tema de los honorarios, tenemos el arancel. Pero es muy importante, y yo sí les voy a suplicar, les voy a pedir, por favor, esto es un pedimento para su examen. Les voy a pedir, compañeros, que lean y que estudien. Que lean y estudien. Me voy a referir a algunos de los artículos aquí. Pero me interesa sobremanera que lean del artículo 2027, artículo 2027, se los voy a apuntar aquí. Del artículo 2027 al artículo 2036, por favor, compañeros, estos artículos deben de leerlo, tienen que ver con la relación notarial, son artículos que se refieren al contrato de servicios profesionales y es precisamente lo que yo les decía. Las obligaciones se van a generar ya sean contractualmente o extracontractual. Es contractual cuando el cliente y el sujeto agente, el notario, a través de un documento privado, a través de una escritura pública, convienen sobre las circunstancias relativas a las estipulaciones y condiciones de ese servicio profesional o el contrato de servicios profesionales que va a prestar un notario al cliente, al sujeto paciente. Y es extracontractual cuando simplemente la relación o ese vínculo, esa relación contractual, esa relación notarial surge, emana, se genera precisamente y únicamente de manera verbal. La asistencia del sujeto paciente a la oficina del notario para la solicitud y requerimiento de la prestación de los servicios profesionales, y entonces aquí se refiere a este tema. Es importante, el artículo 2027 refiere
y eso lo quiero leer porque vamos a ver el tema de los honorarios, el arancel, del cumplimiento de este arancel, y dice: los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Es importante entonces, compañeros, que pensemos. Los honorarios pueden ser pactados y a falta, dice, de convenio, artículo 2028. A falta de convenio, la retribución del profesional se regulará de conformidad con el arancel respectivo. Y si no hubiere, será fijada por el juez, tomando en consideración la importancia y duración de los servicios y las circunstancias económicas del que debe pagarlos. Nosotros afortunadamente sí tenemos un arancel, está contenido en el artículo 109 del Código de Notariado. Ahí van a encontrar ustedes esa tabla que refiere cuáles son los honorarios que nosotros vamos o podemos cobrar. El mismo Código de Notariado, al igual que este artículo 2028 que yo le leí, al igual que el Código de Notariado, en el artículo 106 establece: los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres, lo mismo que dice el Código Civil, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme a este arancel en moneda nacional. Eso significa que tanto el Código Civil, que contiene los contratos, que contiene los honorarios, ¿sí?, como el Código Notariado refiere que nosotros los notarios y el profesional es libre de pactar los honorarios. A falta de un convenio, el notario, ¿sí?, el notario tendrá la facultad de hacer uso de lo que establece y lo que se contiene en el artículo 107 del Código Notariado. Si una persona no nos quisiera pagar, el 2027 es del Código para César Fran, es del Código Civil que les acabo de referir. 2027 a 2036, no se les olvide, lo tienen que leer, lo tienen que estudiar. 2027, ya me refería al 2027 y al 2028. El artículo 107 se refiere a la importancia de que el notario documente, que su relación notarial la documente contractualmente, porque algo muy importante, compañeros, si no hay un contrato y no están de acuerdo las partes en pagarme mis honorarios, nosotros para Héctor Ramos dice: el mismo procedimiento en caso necesite el instrumento de... Sí, es el mismo procedimiento, archivo general de protocolos, siempre y cuando el notario esté fallecido. Notarios que no estén fallecidos, hay que buscar al notario para solicitarles al notario que extienda la compraventa, y si no se encuentra al notario, van al archivo de protocolos, y ahí el notario, cuando abre el protocolo cada año, o sea cada 365 días, actualiza su información, actualiza sus datos, deja el nombre de un familiar, deja el nombre de otro notario, de a quienes pueden acudir las personas cuando a ellos no se les pudiera encontrar o estuvieran desaparecidos, ¿verdad? Bien, el artículo 107, entonces les decía, si no hay un acuerdo de voluntades, si nosotros no estamos de acuerdo en el pago que se nos pague a nosotros y no tenemos un contrato, entonces tenemos que aplicar el artículo 106, 107 del Código Notariado. ¿Qué sucede si mi cliente nos dice: miren, yo no le voy a pagar los honorarios, considero que eran demasiados altos y no se los voy a pagar? Entonces el artículo 107, que se lo leo, dice: si el notario pidiese liquidación de honorarios, el juez ordenará a la secretaría para que le informe si se ajusta al arancel. Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados, y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite.
Este artículo ya lo habíamos leído anteriormente, recordarán ustedes cuando les dije que esto da origen a un título ejecutivo y podemos ejecutar a la persona para que no lo pague. Y entonces hablábamos aquí que el auto, ¿sí? El auto que apruebe este proyecto de liquidación de honorarios es apelable, y ya lo habíamos visto con el tema de los recursos que el notario puede utilizar. Y luego dice, como da origen al título ejecutivo, se podrá ejecutar dentro de las mismas diligencias en la vía de apremio o en cuerda separada, mediante certificación del auto. Estos artículos, por favor, son importantes que los lean. Con respecto a los honorarios del notario, quiero pedirles un favor. Tienen que leerlo. Haré 1 o 2 preguntas para determinar si leyeron el arancel. Lo que no voy a poner en el examen, y lógicamente no se podría, no los voy a poner a hacer operaciones matemáticas, no es necesario. Simplemente podré preguntar cuánto pueden cobrar ustedes por una escritura o una carta de pago, por ejemplo. No van a ser, sino que solamente lo que esté determinado aquí. Por ejemplo, dice, los notarios que prestaren sus servicios fuera de la oficina, pero dentro del radio de la población en que residan, además de los honorarios que les correspondan conforme a este arancel, cobrarán 50 quetzales por cada hora de trabajo, pero si el servicio tiene lugar fuera de la población, cobrará también 6 quetzales por cada kilómetro. Pues la pregunta se me ocurre que es para que vean que no les voy a hacer ninguna, no les voy a pedir que hagan operaciones matemáticas, simplemente les diré a ustedes en falso y verdadero, ¿verdad? De acuerdo a lo que establece el arancel, el notario podrá cobrar por cada kilómetro o fracción, sumados ida y regreso, la cantidad de 10 quetzales por cada kilómetro. ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Es verdadero o es falso? Ustedes la respuesta la tienen, y así de esa manera es como lo voy a hacer. El tema entonces del arancel, lo que quiero es que lean, que subrayen, por ejemplo, por autorización de un testamento o donación por causa de muerte, dice, cobrará conforme a los incisos 1 y 2 del presente artículo según corresponda. Eso lo que quiero es que ustedes lean el arancel, y la forma de poder determinar si ustedes leyeron el arancel, pues es haciéndoles alguna pregunta relacionada, no solamente con las preguntas de falso y verdadero, sino que también puede ser en selección múltiple. Entonces, por favor, les pido, lean su arancel. El arancel es importante que ustedes lo lean. Lo que me estoy refiriendo a lo del kilómetro, a lo de los kilómetros les comenté, está en el artículo 108 del Código de Notariado. Y en el 108 luego dice el artículo 109, los notarios cobrarán en concepto de honorarios, tal cosa, ¿verdad? Entonces, en el arancel, lo importante aquí, en el arancel, o sea, el cobro de honorarios que les estoy platicando a ustedes, cómo van a cobrar los honorarios, lo importante aquí, compañeros, es que quede por escrito para el notario cuáles van a ser sus honorarios, qué pretensiones tiene con respecto al trámite, a la gestión, a los procesos que va a hacer. O recuérdense, muy fácil, en una escritura de compraventa de una vez se pactan cuáles son los honorarios y que quede por escrito, porque si no, posteriormente el notario simplemente, el cliente simplemente podrá decir, mire, a mí no fue eso lo que él me dijo, y entonces apliquemos el arancel. Y puede hacer que el arancel esté mucho más por debajo de lo que se había determinado. Así que el notario, con respecto al tema del arancel, tiene 2 aspectos muy importantes, ¿sí? 2 herramientas o instrumentos legales para hacer que le paguen sus honorarios. Primero, el artículo 106 y el artículo 107 del Código Notariado, y el artículo 76, que oigan lo que refiere. Artículo 76. No puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que le hayan cancelado los gastos y honorarios de autorización del instrumento
y sin que se le anticipen lo de expedición del testimonio conforme el arancel. Ese artículo está claro, compañeros, ese artículo lo dice claramente que no se nos puede obligar a que extendamos copias, testimonios, que continuemos aún con el trámite si no se nos han pagado o adelantado un anticipo con respecto a extender los testimonios que corresponden. Artículo 75 y el artículo 106, 107 del Código Notariado se refiere a la protección y a las herramientas legales que tenemos para obligar a este sujeto cliente a que nos pague los honorarios. Bueno, ya dije que era el artículo 108, el arancel, por favor, compañeros, 106, 107, 108 y 109. Esos 4 artículos del Código Notariado se refiere a este tema, honorarios y arancel. Es importante, ¿verdad? El mismo Código Civil, se refiere también en el tema de los honorarios. Salvo pacto en contrario, dice el artículo 2032, los que prestaren servicios profesionales tendrán derecho a ser retribuidos, cualquiera que sea el éxito o resultado del negocio o asunto del cual hubieran intervenido. Aquí lo dice claramente este artículo 2032, por eso es importante que lea del Código Civil, 2032 del Código Civil. Por eso es muy importante que lean estos artículos del 2027 al 2036 que se relaciona al tema del arancel. Y bien, y luego tenemos, compañeros, ya para terminar este tema, luego nos vamos a referir, que tengo unos 20 minutos todavía, la extinción de la relación notarial. ¿Cómo se extingue esta relación notarial? ¿Cómo la vamos a extinguir? Pues la extinción de la relación notarial es sencilla, compañeros. Es muy sencilla, muy práctica y simplemente decimos, la relación la podemos extinguir de manera normal o de manera anormal. ¿Cuándo se extingue de manera normal? De manera normal es, compañeros, el acuerdo de voluntades de ambos de iniciar la relación notarial y la entrega de la documentación por parte del notario y el pago de los honorarios, gastos y retribución de todo lo que se hubiera gastado al notario, y ahí se termina de manera normal la relación notarial. ¿Qué significa esto? Que yo estoy de acuerdo como notario, que me pagaron mis honorarios correspondientes, que le entrego sus testimonios, documentos, todo el proceso, sus avisos a mi cliente, y entonces la relación notarial se extingue de manera normal. Lo normal es eso, lo normal es que yo como notario le entregue a mi cliente sus documentos, sus testimonios, y que mi cliente me pague los honorarios, y pues un buen apretón de manos, el significado que la extinción de la relación notarial se está dando de manera normal. Y de manera anormal se da, compañeros, cuando de manera unilateral cualquiera de ellos, de esta relación, sea el notario, quien es el sujeto agente, sea el cliente, quien es el sujeto paciente, ¿sí?, de manera unilateral deciden ya no continuar con la relación notarial. Los motivos, hablo del notario primero. Me nombran juez de primera instancia, me nombran funcionario público encuadrado dentro de los impedimentos o las inhabilitaciones, o encuadrado dentro de las causas temporales para ejercer el notariado, y entonces de manera normal mi decisión es entregarle toda la documentación a mi cliente, decirle no puedo continuar con su gestión, no puedo continuar con el trámite porque yo tengo un impedimento, porque no voy a poder hacerlo. Otra justificación, y lo digo así, el cliente, perdónenme, lo voy a decir así, no peyorativamente, pero lo voy a decir en términos coloquiales. Ya no aguanto al cliente que me esté llamando, me esté preguntando, me esté diciendo que yo no hago nada, que no cumplo con esto, y entonces lógicamente
mi decisión unilateralmente es ya no continuar con la relación. Le digo, mire señora, le devuelvo la mitad de los honorarios, la mitad de los gastos, le devuelvo su expediente, sus testimonios o documentos, y por favor la relación notarial se extingue de manera normal porque unilateralmente ya no quiero hacerlo. Y también por el lado del cliente o sujeto paciente, hay una extinción de la relación notarial de manera anormal cuando el cliente es la persona que le va a solicitar al notario que ya no continúe con el trámite. Licenciado, sus mentiras, sus justificaciones, ya no las quiero. Ya no quiero que me dé más justificaciones, simplemente deseo que me entregue todos mis documentos, que me entregue parte de los honorarios que ya le había pagado, y sencillamente hay una extinción de manera anormal de esa relación notarial. El artículo 2034, que se refiere también al contrato de servicios profesionales del Código Civil. Para Héctor Ramos, eso de entregar la mitad de los honorarios de vuelta está en el arancel. No, compañeros. En el arancel dice a falta de convenio. Hay un principio que se denomina el principio de la función integral, que significa que cuando el notario ha cometido un error, cuando el notario debe de enmendar un error, por error de él no se pudo inscribir una escritura pública, este principio es doctrinario, no lo dice la ley. Pero recuérdense, compañeros, que en temas de la ética, en temas de la moral, es muy importante, compañeros, tema de ética y tema de moral, es muy importante que nosotros los notarios reconozcamos nuestros errores, que nosotros reconozcamos que la enmienda de la escritura pública se debe a un error mecanográfico o un error de interpretación o de contenido o documental en la escritura pública, y entonces nosotros debemos de aceptar que vamos a correr con todos los honorarios y cargos que se corresponden. Eso definitivamente es así. Y lo que si está en el arancel no, pero lo correcto es que si yo ya no voy a seguir con la gestión, o pensemos, yo voy a cobrar por un intestado 10,000 quetzales. Me adelantaron 5,000 por la etapa del intestado hasta que se lleve a la Junta de Herederos. No la llevo a la Junta de Herederos, no hice todo el trámite correspondiente, pues lo correcto es que devolvamos la parte de honorarios que nosotros ya no vamos a cumplir con esa relación, y por eso la extinguimos de manera anormal. Y por último dice el artículo 2034, cuando un profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar con la debida anticipación, según la naturaleza del trabajo, a la persona que los contrató, quedando responsable de daños y perjuicios si se separare sin dar aviso y sin dejar persona competente que lo sustituya. Si la persona que contrató los servicios no está conforme con su desarrollo o con los actos o conducta del profesional, puede rescindir el contrato pagando el trabajo y los gastos efectuados, cantidad que fijará el juez si hubiere desacuerdo entre las partes. Eso significa, compañeros, la extinción anormal en esos dos artículos. La extinción anormal de manera unilateral, ¿soy yo el profesional que ya no quiero o es la persona, sujeto cliente, sujeto paciente, el que ya no quiere que yo preste la función notarial, y con eso se termina, ¿verdad? Bien, con esto doy por concluido. Afortunadamente tengo unos 15 minutos. Este tema de la responsabilidad es muy sencillo, es muy breve. Y entonces este tema de la responsabilidad, ya voy a terminar la clase y les voy a explicar qué es lo que va a venir en su examen. Entonces, la relación notarial termina con la extinción normal y anormal. Y ahora vamos a ver el tema de la responsabilidad. Este es un tema denominado responsabilidad notarial. La responsabilidad notarial, compañeros, es el conjunto de obligaciones que tiene el notario para cumplir con la prestación de la función notarial, con la prestación de la relación notarial. La responsabilidad notarial
Para algunos autores, única y exclusivamente han dicho que existe la civil y la penal, y que la administrativa y la disciplinaria, como también son sancionados los notarios que no la cumplen, entonces lo toman dentro de la penal, pero con menor magnitud a su sanción. Sin embargo, en la doctrina guatemalteca, sin embargo, en el tema nuestro, para Francisco Javier es correcto lo que yo les decía, ese es el principio de la función integral. Refiere que si hay que enmendar errores que yo cometí, definitivamente a mí me corresponde pagar los gastos en el registro de la propiedad, ya no voy a cobrar honorarios, y cualquier impuesto que hubiera que pagarse para poder inscribir correctamente ese instrumento público, el testimonio, va a correr por mi cuenta. Mencionaba que muchas veces han llegado con testimonios de otro abogado. En todo caso, compañeros, testimonio de otro notario. En este caso, ¿cómo podemos cobrar los honorarios si usaron nuestro instrumento? No usaron nuestro instrumento, ¿verdad? Si se hizo en el protocolo, el que lo va a cobrar es el que lo hizo en el protocolo. Yo, este tema de usar el testimonio de otro notario es en el caso que yo les decía, otro notario elaboró, hizo el proyecto, la minuta, el machote de una escritura, y luego lo van a usar con otro notario. ¿Cómo cobramos nuestros honorarios? Lógicamente presentamos un proyecto de liquidación al juez de primera instancia diciendo que nosotros hicimos un proyecto, una minuta de una escritura pública y no fueron pagados nuestros honorarios. En el arancel está determinado esto, artículo 106, 107, establece también, lo van a leer ustedes, que les quede como tarea, ahí están los proyectos que se hacen, o sea, la preparación por la asesoría, lógicamente el notario tiene que cobrar. Ya, para Zoile Román, cuando hay una garantía hipotecaria, para poder cancelar la hipoteca se necesita una carta de pago. Es una carta de pago de manera unilateral, se otorga la carta de pago solicitándole al registrador de la propiedad que cancele la segunda, la tercera o la cuarta inscripción hipotecaria. Y eso, ¿cómo se calculan los honorarios? Pues definitivamente, compañeros, aquí como es un contrato de valor indeterminado, no hay un valor, la carta de pago no tiene valor. ¿Cómo calculo mis honorarios? Va a estar de acuerdo, lógicamente, a la importancia, ¿sí? A la importancia del asunto o contrato que yo estoy faccionando, ¿verdad? Yo les digo, compañeros, la forma como lo hago, ¿verdad? Dice, por autorización de escritura de valor indeterminado, porque aquí no podemos determinar, una carta de pago simplemente dice que el deudor hipotecario canceló y que se cancele la hipoteca, no hay valor, ¿verdad? Entonces dice, por autorización de escrituras de valor indeterminado, de 200 a 5,000 quetzales según su importancia. La ley dice que puede ser de 200 a 5,000, pero imagínense, compañeros, la determinación aquí es, si me cobraron a mí, o sea, si el contrato de hipoteca fue por 500,000 quetzales, pues la liberación de la hipoteca yo estaría cobrando fuera de gastos de honorarios, así pensándolo, sin aplicación del arancel, yo estaría cobrando unos 1,500 por la carta de pago, más los honorarios de cancelación de la hipoteca. Pero eso va a ser de acuerdo, lógicamente. La ley dice aquí cuánto se puede cobrar, pero si fuera una hipoteca de unos 5 millones de quetzales, bien puede cobrar el notario unos 3,000 quetzales por la carta de pago, y lógicamente eso es de acuerdo a la importancia. Dice, ¿cuál es la importancia? Si es una hipoteca donde se garantizó el cumplimiento de una obligación de 50,000 quetzales, pues la carta de pago, siento yo, no se podría cobrar más de 500 quetzales más los gastos y honorarios. Eso calculo y eso pienso yo, mi criterio con respecto al cobro de honorarios. Recordemos algo, nosotros las partes somos libres de cobrar nuestros honorarios. Que nos digan, licenciado, pero es que allá a la vuelta me cobran más barato, ok,
que vaya a la vuelta y que busque al otro notario. Pero uno fija, de acuerdo a lo que uno considere la importancia, uno fija sus honorarios. Bien. Les decía entonces, compañeros, la responsabilidad. Cuando hablamos de la responsabilidad notarial es el conjunto de obligaciones que debe de cumplir el notario, ¿verdad? Esas son sus obligaciones. ¿De dónde viene históricamente el cumplimiento de la responsabilidad? Pues yo les quiero comentar, compañeros, que desde hace mucho tiempo, en la época hay en antecedentes, me recuerdo que eran las 7 escrituras del rey, el sabio me parece que se denominaba, y existía ya un antecedente a los tabelios. Cuando cometían una falsedad en un instrumento público, lo desterraban del pueblo, pero además le amputaban la mano al tabelio, al escriba sacerdotal, los que cometían falsedad. Ahí comenzó, compañeros, el antecedente histórico de cómo se cumple o cómo se va a hacer obligatoria la responsabilidad, ¿verdad? Entonces tenemos las responsabilidades, son 4 clases de responsabilidades. La responsabilidad civil, que lo que busca es el resarcimiento de daños y perjuicios causados por el notario, ya sea por omisión o por acción, ¿sí? Eso no puede haber culpa, ¿verdad? Si es culpa, si es dolo, es penal, ¿sí? Si es por culpa o por omisión del notario, ahí vamos a hablar nosotros del resarcimiento de daños y perjuicios que el notario causó. Recuérdense que la responsabilidad civil del notario va mucho más allá del contenido de las responsabilidades que tiene el notario en el cumplimiento de sus obligaciones. El cumplimiento de obligaciones no solamente instrumentales, sino que también tiene que cumplir con obligaciones, ¿sí? Tiene que cumplir con obligaciones el notario de forma del instrumento, ¿verdad? No solamente las derivadas del instrumento público. El determinar bien cuáles son los datos de identificación de las personas, eso es importante. Hay un artículo muy importante, creo que es el 977 del Código Civil, que establece que el testamento que no cumpla con los requisitos y los requisitos esenciales del mismo, el mismo es nulo. ¿Se imaginan ustedes que un notario, por el incumplimiento de obligaciones y requisitos esenciales del testamento, cuando muera el testador, nos damos cuenta que ese instrumento público no va a producir efectos legales para después de la muerte, y entonces va a haber una responsabilidad civil? La responsabilidad civil lo que busca es el resarcimiento de daños y perjuicios. Establece el Código Civil, compañeros, establece en el artículo 1668. El profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Voy a dictarles a ustedes, con el tema de la responsabilidad civil, quiero dictarles a ustedes, compañeros, cuáles son los elementos para que se dé una responsabilidad civil. ¿Cuáles son los elementos para que se dé la responsabilidad civil? Son 3 elementos. Por favor, quiero que los copien, que esto sí es importante. Violación de un deber, primer elemento, violación de un deber legal por acción u omisión del notario. Violación de un deber legal por acción u omisión del notario. Número 2. Que sea por culpa o negligencia por parte del notario. Que sea por culpa o negligencia por parte del notario y que cause perjuicio, ¿sí? Y que cause un perjuicio.
Esos son los 3 elementos para que se dé la responsabilidad civil. Es importante la responsabilidad civil. Entonces, en la responsabilidad civil lo que se busca es el resarcimiento de daños y perjuicios. Y también es importante en la responsabilidad civil que lean ustedes el artículo 31, que son los requisitos esenciales, el artículo 32, y este artículo, que se los voy a leer, el artículo 35 dice: para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo en lo concerniente a la causa de nulidad. Este es el tema de la responsabilidad civil. Al notario, pues de acuerdo a la norma constitucional que establece y refiere el derecho de defensa, precisamente el notario debe ser citado, oído y vencido en juicio para los efectos de que proceda el resarcimiento de daños y perjuicios. Y dice también: la omisión de las formalidades, este es artículo 32, por favor, lo leen. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada de demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Por favor, artículo 32, 35, lo leen. Eso es con relación a la responsabilidad civil del notario. ¿Qué buscamos nosotros? Luego de que al notario se haya declarado la nulidad del instrumento y que se haya declarado los daños y perjuicios causados, el notario tiene la facultad, de acuerdo al artículo 96 del Código Procesal, las partes tienen el artículo 96, en juicio ordinario tramitar, ¿sí? Ahí se va a ventilar el juicio ordinario de daños y perjuicios en contra del notario por lo que él causó, ¿verdad? El daño y perjuicio causado. Y luego, compañeros, quiero hablarles de la responsabilidad penal. Creo que no me va a dar tiempo de hablar de la administrativa y disciplinaria. Para los efectos del examen, solo entonces preguntaré la civil y la penal, pero sí puedo preguntar las 4 clases de responsabilidades que hay. La clase, hablé de la administrativa, en el examen ya no preguntaré la administrativa ni la disciplinaria, pero sí preguntaré civil o penal, ¿sí? La civil y la penal, que son las responsabilidades más importantes, las que yo les digo que el notario, pues lógicamente tiene el cumplimiento de esas obligaciones. Y la responsabilidad penal, compañeros, en la responsabilidad penal, la importancia aquí es una, digamos, de las responsabilidades más importantes por la defraudación que se le hace, no solo a la sociedad, sino que al Estado, ¿sí? Entonces, de la responsabilidad penal, aquí hay culpa, ¿verdad? Aquí es una sanción, ¿sí? Una sanción por lo que se cometió una infracción a una norma del derecho. Entonces se sanciona al notario. Aquí recuerden ustedes que ya son los tribunales de justicia, porque hay dolo, porque se cometió cualesquiera de los delitos que puede cometer el notario. Les voy a dar, ya para concluir la clase, compañeros, les voy a dar los artículos y los nombres de los delitos que puede cometer el notario en el ejercicio de su profesión, y estamos hablando del tema penal, figuras penales, ¿verdad? Actos ilícitos que comete el notario, y entonces son delitos los que él está cometiendo. El primer artículo, compañeros, es el artículo 222, publicidad indebida. Artículo 223, revelación de secreto profesional. Casos especiales de estafa
artículo 264. Aquí leen ustedes, les quiero comentar, el artículo 264 sinceramente no se va a referir totalmente a todos los casos especiales de estafa, que sea el notario el sujeto activo en este ilícito, sino hay algunos que sí se relacionan directamente con el notario. Casos especiales de estafa, 264 les dije. Falsedad material, 321. Falsedad ideológica, 322. Supresión, ocultación o destrucción de documentos, artículo 327. Revelación de secreto profesional. Revelación de secreto profesional. El artículo 423. Violación de sellos, artículo 434, violación de sellos. Artículo 437, responsabilidad del funcionario al autorizar matrimonio. Artículo 438, inobservancias de formalidades al autorizar matrimonio, artículo 438, y usurpación de calidad, artículo 336, que también lo tiene la ley de colegiación profesional obligatoria, lo tiene y lo sanciona así. Y el artículo 2036 también se refiere a esto de la usurpación de calidad. Artículo 2036 dice: las personas que, sin tener título facultativo o autorización legal, prestaren servicios profesionales para los cuales la ley exige ese requisito, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrá derecho a retribución y serán responsables de los daños y perjuicios que hubieren ocasionado. Esto, Código Civil, artículo 2036 del Código Civil. 2036 del Código Civil. Lo que me referí, el usurpación de calidad, artículo 336, ¿sí?, del Código Penal, como una responsabilidad penal. Y también el artículo 30 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria refiere al tema de la usurpación de calidad. Ahí están esos tres artículos: Código Civil 2036, el Código Penal, que refiere, que es el artículo 336, y la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, que refiere, que es el artículo 30 de esta Ley de Colegiación. Con esto, compañeros, estoy dando por concluido los temas o los puntos. Ya el primer día de clases hablaré de la administrativa y la disciplinaria, con la advertencia que no voy a preguntar nada relativo a la administrativa y la disciplinaria, solo preguntaré la civil y la penal, que se relaciona la civil, los artículos que les dije, 32, 35, sobre las responsabilidades, los elementos de la responsabilidad civil, los delitos en que puede incurrir el notario cuando lógicamente pues comete un hecho ilícito, comete un delito. Entonces le corresponden esos artículos, esos delitos que les referí. Su examen entonces se va a circunscribir. Voy a hacer, si no estoy mal, lo he estado analizando, voy a hacer 15 preguntas. Las 5 preguntas de falso y verdadero de 2 puntos cada una, 10 preguntas de 3 puntos en selección múltiple para tener los 40 puntos del examen, de su segundo examen parcial. Les recomiendo, compañeros, su estudio, sus leyes, lo que están aquí, lo que vemos en clase. Se dieron cuenta ustedes la forma del examen.
yo les dije que quedé muy complacido con el primer examen parcial. Espero que de la misma manera lo hagan. Mi petición, trabajen solos. Mi solicitud es que sean ustedes con ustedes mismos, ¿verdad? Que sean ustedes sinceros sobre el contenido en el examen, las respuestas que estén dando, que sean producto de lo que ustedes están estudiando, de lo que ustedes han entendido sobre los temas, estos 4 temas. El punto número 5, que es la función notarial. El punto número 6, que es la fe pública. El punto número 7, que es la relación notarial. Y el tema de la responsabilidad profesional del notario. Lo que hablé de la responsabilidad civil, lo que hablé de la responsabilidad penal y lógicamente lo que sí puedo preguntar son las 4 clases de responsabilidad notariales que existen para con el notario. El primer día de clases hablé de la administrativa y disciplinaria para con ustedes. En la otra sección voy mucho más adelantado, pero de todas maneras para las 2 secciones va a ser lo mismo en el tema del examen. Muchas gracias, compañeros. Nos estaremos viendo hasta el día del examen. Ustedes tienen examen mañana, tienen examen el jueves de la siguiente semana. El día viernes pues ya inicia el tema de la Semana Mayor, el asueto oficial comienza para todos los trabajadores de la universidad a partir del día viernes 8. Regresamos a las actividades académicas y ustedes lo regresan el día 18, que es su otro parcial, el día 20 y el día 22 con nosotros, Derecho Notarial, que es día viernes a las 8 de la noche. Les agradezco mucho, compañeros, muchas bendiciones, que este descanso y sus 2 primeros exámenes sean un éxito, que tengan un feliz descanso, que el día 18 de abril que regresen ustedes ya a sus actividades laborales, pues que todo les haya salido muy bien. Muchas bendiciones, les repito a ustedes, para con su familia, que pasen una feliz Semana Mayor. Muchísimas gracias por su tiempo y nos estaremos comunicando siempre antes de su examen. Les estaré informando de a qué horas y todo, bueno, no informando, recordándoles la hora de su examen. Muchísimas gracias, compañeros. A Ana Rodas solo le quiero contestar de los artículos que señalé. Todos los artículos, esos son de el Código Penal, todos los delitos que dije. El artículo que relacioné, el 2036, el 2036, que se refiere a la usurpación de calidad, esa es del Código Civil. El 337 que referí, 336 es la usurpación de calidad, ese es del Código Penal, y el artículo 30 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, que tiene que ver con la usurpación de calidad. Muchísimas gracias, compañeros, nuevamente les agradezco su tiempo, muchísimas gracias y a todos muy feliz noche. Sí, de Merlin Ramírez. El tiempo del examen, compañeros, la verdad es que van a ser de la vez pasada, creo que van a hacer una pregunta más de la vez, van a hacer 4 preguntas más. Creo que la vez pasada les había dado 35 minutos, voy a darles 45 minutos para su examen. Creo que es, ni siquiera decirles tiempo prudencial, es más que suficiente los 45 minutos. Yo les dije a ustedes, compañeros, hubo 2 compañeros en el examen pasado que a los 20, uno en el 18 minutos y el otro en 20 minutos, ya habían entregado su examen y ambos sacaron 30 puntos. Así que yo creo que 45 minutos es más que suficiente. Por la experiencia que he tenido en el año 2020, en el 2021 y ahora que estamos aquí, compañeros, me quedo asustado que faltando 30 segundos, como que fuera máquina de expendedora de combustible, empiezan a entregar los exámenes, pero rapidísimo. Entonces, compañeros, no sé por qué se quedan esperando a última hora para entregar el examen. Tienen 45 minutos, si ustedes han estudiado, tienen sus leyes, tienen sus copias, tienen los videos, no se los voy a borrar, se los voy a dejar ahí, así que tienen más que suficiente el tiempo.
En exámenes presenciales no tenían leyes, no tenían internet, no tenían teléfono, no tenían absolutamente nada más que su lapicero, su cuadernillo del examen, y les daba 45 minutos para que escribieran. Aquí no tienen que escribir, aquí tienen únicamente que subrayar, no, ni subrayar, solamente con su computadora marcar la opción correcta y la opción correspondiente. Así que creo que 45 minutos es más que suficiente. Sus primeros 5 minutos va a ser para que ustedes pongan sus datos en el examen, y los siguientes 40 minutos para que ustedes puedan resolver su examen. Muchísimas gracias, compañeros, les agradezco mucho y muy buenas noches.